Paz. Ayer se llevó adelante en el aniversario número 20 del Consejo Empresario de Entre Ríos, ni más ni menos el empresariado estuvo atento a las palabras de Dante Sica, de un italiano, un empresario italiano que fue muy interesante, una brasileña para combatir la corrupción. El postre lo puso Lilita Carrió con su ácido lenguaje político, pero con una mirada que no la había escuchado nunca de la geopolítica mundial. Eso me pareció muy interesante por parte de la legisladora. Obviamente la prensa, fuimos a la yugular antes de que esté dando su participación en el cierre de estas jornadas. Eso lo vamos a tener en una segunda instancia. En la primera, quiero saber el termómetro por parte de los protagonistas, aquellos que dan laburo un día como hoy, que cuesta y mucho. ¿Cómo está la economía en distintos sectores? Vamos por el automotriz y esto decían los profesionales. A ver, los empresarios. Bueno, hacer un balance de lo que se ha vivido en el día de la fecha, qué les ha parecido, ¿no es cierto?, esta jornada en este aniversario número 20 del Consejo. Bueno, creo que fue una jornada brillante, una asistencia que creo que puso al límite la capacidad de este lugar de del nuevo lugar de convenciones. Si no hubiera existido esto no lo podríamos, creo que había habido más de 1.200 personas. Y fundamentalmente los temas, se trató sobre la transparencia, sobre la integridad, sobre la humanidad, o sea, en qué tenemos que ser, cómo tenemos que ser los empresarios y cuáles son los principales valores que tenemos que defender y bueno, eso es lo principal. ¿Cuáles son los principales valores que tiene que defender? La humanidad, la integridad. Ese fue discurso Carrió, ese pegó. También del italiano, también con el tema de la educación. Primero es integridad y humanidad y después tecnología. O sea, fue el centro de toda la convención y creo que los empresarios tenemos que hacer un gran esfuerzo en esta época, más que todo, por eso. Héctor, vos que tenés y vendés, ¿no es cierto?, productos que van ligadamente al campo, del transporte, camiones, peso pesado, digamos, para el sector agrónomo. En estas apreciaciones que hicieron, tanto Dante Sica, flamante ministro, bueno, un lugareño como tenemos como Luis Miguel Echeverre, y ese transitar que vos mismo le preguntaste a la doctora Carrió, de esta picada que no se sabe qué fecha puede tener de límite, pero que se apuesta para la valoración de la República. ¿Ves una espalda suficiente en el empresariado local como para llegar a esto? A eso iba un poco la pregunta, porque ella dijo que había tenido la bendición de ambular, de caminar todas las ciudades y los pueblos de la Argentina y que le había transmitido al presidente cómo era la situación. Una de las preguntas que le quería hacer era por ahí, ¿qué veía como ayuda, como sustento al empresariado, a la pequeña y mediana empresa para tratar de pasar hasta llegar del otro lado de la picada? Que vemos como que, no sé si la crisis, pero esto va por ahí para tardar 3 o 6 meses, que preocupa la actividad, a toda la actividad en general. Y déjame destacar una cosa que me llevo de acá de hoy del foro, que lo dijo el italiano Luigino, que dijo que para salir de la pobreza había que empezar con la cultura, no era con el tema de dar la plata y darle. Un poco lo llevo también como el refrán ese de ayudarte a pescar y no darte el pescado, y la verdad que me quedó bastante claro que no es que uno hace mal dando el dinero, pero empezando con la cultura, que creo que es un poco una de las deficiencias que tenemos, que no tenemos que escuelas cercas y seguir con el compromiso, digamos, de la empresa con la cultura, que bueno, nosotros hoy con las terminales también se están acercando mucho, que están empezando con lo que estaban pregonando hoy, de dar un poco de educación, transmitir la educación, la parte del compromiso de las empresas para que los colegios podemos sacar el potencial, la mano de obra que no es para mañana ni para pasado, pero hay
que fomentarlo, hay que empezar desde hoy. Ahora me quedo 3 segunditos con una pregunta puntual, más particular en el rubro de ustedes dos, para ir cerrando la parte universal, si se quiere. Mencionaba India como un mercado para salir a explotar. Mencionaba Lilita Carrió, ¿no? Aparte de dar un pantallazo en términos generales de que vendrían ayudas con los nuevos ministros como para ir solventando, paliando la situación. ¿Quién invierte, contador, con una tasa del 47% en la Argentina para lograr una producción genuina, apuntado a la agroindustria? Que en eso me parece que coincidió la mayor parte del empresariado, ¿no? Desde la parte educativa, textil, plus de valor, en todo su sentido. Pero ¿cómo se hace para invertir cuando por ahí no se dan los ejemplos para tal fin? No, en realidad la inversión yo creo que se sigue manteniendo con la reinversión de los capitales genuinos que están instalados. Eso están reinvirtiendo y tal vez la coyuntura le complique un poco la realidad en cuanto a los niveles de tasa, la volatilidad del dólar o estas cuestiones. Lo que acá lo profundo de la Argentina es realmente lograr un cambio, de la Argentina y Entre Ríos, ¿no? Lograr un cambio estructural en lo que es la cuestión de los precios de los activos y los precios de las actividades, digamos, ¿no? O sea, todo este tema de hacer una reforma estructural para que quien pueda invertir no solo tenga seguridad jurídica, sino que tenga una seguridad mínima de cierta rentabilidad y que no tenga que dejar en todos los estamentos del Estado, laborales, de infraestructura, la pequeña rentabilidad que puede estar obteniendo. Ingeniero Barbacelata, en las grandes obras también, ¿cómo está la situación? Bueno, las obras públicas, digamos, la verdad, en este momento están en pleno desarrollo. Realmente es un poco la contracara de lo que creo que se está hablando acá. Contrarrestar con lo público. Estamos trabajando a full, estamos incrementando personal, estamos trabajando con los molinos de viento en Chubut, en la provincia de Buenos Aires. Ahí teníamos, no señor, es increíble, así como lo escuchás, si era imposible darse una vuelta y estacionar por ese lugar. Todavía no puedo creer que ese centro provincial de convenciones no tenga un estacionamiento para 500 vehículos. Me acuerdo que la gestión anterior de Blanca Osuna había prometido hacerlo cerca ahí en los alrededores. Bueno, estamos esperando todavía. Ayer se notó esta deficiencia estructural en los cuales tenemos un hermoso centro provincial de convenciones con una mirada preciosa, con una cantidad para albergar a más de 1.500 personas. Bueno, olvidamos de hacer cómo llegar a ese lugar y dónde dejamos los autos. Un pequeño detalle, pero así de chiquitito. Pero bueno, ojalá que nos avivemos por un